Seguro que muchos de ustedes tienen su museo favorito en la provincia de Ávila. Nosotros nos hemos venido hasta el sur de nuestra geografía, en concreto a Candeleda, para ver el Museo del Juguete de Ojalata. Está en la misma plaza del pueblo, al lado del ayuntamiento. No tiene pérdida, es una casa preciosa, es la Casa de las Flores. Nosotros vamos a conocerlo desde ya, porque Ávila es más. Y es más por lugares como este. Ya solo la casa en la que está enclavado el museo merece la pena visitar. La madera, las plantas, la bella fachada y unos muros que cuentan la historia de esta plaza y por extensión de la localidad. Junto con su propietario, Paco Gil, vamos a conocerlo. Aquí podemos encontrarnos juguetes de todo tipo, coches, motocicletas que incluso imitan el sonido, animales y un sinfín más. Lo estamos viendo y desde ya nos lo cuenta este entusiasta por los juguetes que marcaron una época. Hay unos 260 juguetes completamente antiguos, de alrededor de 100 años. Son esos propiedad de Luis Figuerola Ferretti, periodista y polifacético en las cosas de imitar y demás. Luego hay juguetes que son de réplica, son juguetes exactamente iguales, que son de series numeradas, de esos habrá aproximadamente unos 200. Y luego hay juguetes del mundo, de Alemania, de Italia, de la India, réplicas de los juguetes que había anteriormente, y en total ese conjunto forma unos 2000 y pico juguetes. Esos 2000 y pico juguetes, lo que hemos querido ha sido pues meterlos en esta casa, que es del 1862, y procurar retroceder en el tiempo, que los juguetes se volviesen a encontrar con los objetos que había en aquella época, como son los radios, que luego veremos, gramófonos, tocadiscos, libros, llaves, platos, todo ese tipo de cosas. Un museo de juguetes es un museo histórico donde se ven todas las piezas que había en aquella época. Realmente imaginación había poca para crear, pero sí para hacer la réplica de lo que había en aquella época. ¿Pero qué periodo histórico abarcan estas maravillas? Sus juguetes pues empiezan de anterior a aproximadamente más de 100 años, ¿de acuerdo?, hasta 1985, que en España se dejó de fabricar el juguete de hojalata. Ya todos los juguetes que vienen de fuera. En España no hay absolutamente nada. Se empezó principalmente en España, en Ibis, en el 1910, con la familia Raimundo Payá Moltó. Eran momentos de crisis y ellos tuvieron la imaginación de, partiendo de la hojalata, empezar a hacer réplica de objetos con los que las madres trabajaban, y los críos empezaban a imitar a las madres pues con los juguetes que ellos hacían. Y ya pues luego hemos terminado, los últimos que hay son como esta casa que tenemos aquí, que son juguetes alemanes. Ellos nunca dejaron de fabricarlo, ¿de acuerdo? Este es una réplica, por ejemplo, de 1917, ya que en 1930, al venir la Primera Guerra Mundial, las fábricas de juguetes se convirtieron en fábricas de armas, y luego ya en 1917, cuando acabó, los jugueteros, pues utilizando los botes que utilizaban para guardar el alimento, pues hacían juguetes aparte de los botes que ya no servían para nada. ¿De dónde y cuándo surge esta colección? No empiezo a coleccionar realmente los juguetes, ni los platos, ni las radios, ni los gramófonos o los almireces que hay por arriba. Entonces tienes la afición de que no es porque seas más listo de que tú lo tengas, es porque hayas tenido quizás sitio donde guardar las cosas antiguas que tú ibas encontrando. Entonces yo me fui a estudiar a Madrid pues a los 14 años. Mi padre es también de Papatrigo, de un pueblo cerca de Ávila, y mi madre era de aquí. Entonces pues él me inculcó un poco la afición de coger estos objetos que aparentemente entonces eran trastos, los fui guardando, y en un momento determinado pues te encuentras con Luis Figuerola o te encuentras con alguien que dices, oye, todo esto lógicamente pertenece a una época. Entonces el fondo grande, digamos, es el Museo de Juguete de Ojalata. Pero claro, no puedes desdeñar, por ejemplo, platos de ahí arriba que pasan de 100 años. Entonces es volver a todo lo que has ido guardando, sacarlo. Hay todavía, casi te puedo decir, un 20% de material que tengo que sacar, que parte de ellos están en el Museo de la Casa de la Judería, pero surge espontáneamente porque lo tienes y lo quieres enseñar a la gente. Es completamente privado, no hay ningún tipo de subvención de ningún tipo, tampoco es el hábito de lucro, o sea, el afán de lucro, pero siempre una ayuda de entrada pues viene bien. Abulenses y visitantes pueden acercarse hasta él. 10.000 personas lo han hecho en los 3 años que lleva abierto.
y en esta planta del museo pueden adquirir las réplicas de los juguetes. Estos juguetes pues muchas veces te los vas encontrando incluso en la basura. O sea, te los encuentras en el rastro, donde menos te lo puedes figurar, te encuentras un juguete de esto. Yo hace tiempo, pues en una caja de cartón que tenía de hace mucho tiempo, pues aparecieron unos soldaditos de plomo. Esos juguetes se empezaron a perder, pues cuando los chicos los tenían, ya se iban para la mili, pues entonces yo creo que las madres aprovechaban y desaparecían esos juguetes. Cuando venía, ya se suponía que venías hecho un hombre y ya esos juguetes no los pedía. Y han estado muchos y siguen estando guardados en cajas, perdidos por ahí, sin saber dónde andan. Ahora sí hay un comercio de juguetes, yo te diría que casi el 50% son falsos, encontrar los otros 50 es mejor no buscarlos porque no se pueden comprar. Vamos a conocer más del museo. Pues las planchas antiguas, que eran las auténticas, como planchaban estos coches trenes que tenían su contacto aquí, tenían una luz dentro, la luz dentro era para que luego al pasar el tren, con las figuras que hay, se transparentase, y luego a la gente le hace mucha ilusión también encontrarse, pues por ejemplo, con estos libros que tenemos aquí. ¿A quién no nos han dicho alguna vez nuestros padres o nuestros abuelos: niño, te voy a leer la cartilla? Esta es la cartilla típica y tan célebre de 1944, donde muchos pues aprendieron a leer. Luego ya cuando dejaron de utilizar esta, pues pasaron a esta, que es el Catón moderno también, pues que son libros originales todos, y que fue donde nuestros abuelos o nuestros padres empezaron a leer. Tenemos pues las máquinas de fotos, las radios, pues todo este tipo de cosas que, como os he dicho antes, es los que iban formando el ambiente, y los juguetes, pues yo creo que tenían hasta mejor cara cuando se reencontraron otra vez con estos objetos. Y en la parte superior descubrimos todo un mundo de aventuras. Estos juguetes son de serie numerada. Ahí tenemos el Plus Ultra, con el que se cruzó el Atlántico por primera vez, y estos juguetes lógicamente no se venden. Estos se fabricaron en un tiempo, se dejaron de fabricar y se hicieron réplicas de unos 5.000, y lógicamente pues son cotizados porque no se han vuelto a hacer. Esta primera sala es conocida como la del sonido. ¿Por qué? Porque encontramos las diferentes formas de escuchar radio o música desde 1888. Entonces se le da la cuerda y esto funciona con un clavo que tenemos aquí detrás. La piedra se va comiendo al clavo. Entonces lo que tenemos que hacer de vez en cuando es el clavo coger y afilarle y sacarle punta. Entonces lo que vamos a escuchar, pues diríamos que es el roce que produce el clavo con la piedra. Ahora se puede decir que estamos en una habitación, la llamamos de luz y movimiento, lógicamente porque al entrar lo primero que ves son todos estos tipos de artilugios alemanes que tienen una serie de detalles impresionantes. Tienes aquí, ya irá viendo, tienes aquí por ejemplo el circo, donde no le falta detalle, los equilibristas, los malabaristas, el señor vendiendo las palomitas y todo ese tipo de cosas. Vamos mezclando siempre los objetos que vamos viendo pues con las máquinas de escribir, que siempre te cuentan las señoras ya un poco mayores que aprendieron a escribir en una máquina de esta, que se les colaba el dedo, que se les hacía daño en la uña, que se les cortaba la uña. Esta es una Torpedo, esta es una Hispano-Olivetti. Lógicamente la máquina de escribir pasó por una serie de fases tremendas. En un principio era la máquina la que se movía sobre la letra, luego ya pues fue la letra la que se iba a la parte del rotor, ¿de acuerdo? Esto se hizo para una exposición de una conmemoración de la estafeta de correo americana. Lógicamente no nos pueden faltar detalles, está ahí abajo ¿cómo se llama este? El que se hundió, el Titanic, ¿de acuerdo? Estos juguetes eran muy típicos también, se utilizaban mucho. Un día un señor vino y casi se le cayó las lágrimas porque venía buscando el juguete con el que él jugaba cuando era su padre, luego le veremos, pero el sistema de funcionar era que ahí atrás se ponía una chapita que se encajaba, se encendía y se ponía en la bañera, entonces salía suficiente fuerza para que el barco se moviese por la bañera. Este, a título personal, mío de aquí, desde que yo era heredado, yo era el pequeño de 8 hermanos, ¿de acuerdo? El único que he heredado yo de mi familia era de un hermano mío que murió antes de que yo naciese. Ahí tiene las cocinas alemanas, tienen su depósito de agua y su grifo que funciona, los molinillos de café, ¿de acuerdo? Y las máquinas de coser, que se puede decir que es la
la flor de todos los juguetes, ahí tenemos una máquina de coser india, que no es un juguete, es una máquina de coser india de verdad, lo que pasa que era pequeñita para poder llevarla de un sitio para otro. Y por supuesto la máquina de coser original. Ahí tenemos su historia, quién las hizo, cómo fue evolucionando. Al principio unía, no cosía. El primer contrato grande que consiguieron con una empresa militar, los propios trabajadores la rompieron porque lógicamente producían más deprisa, más barato y quedaban sin trabajo a los trabajadores. Pues me ha pasado algo que seguro que a muchos de ustedes les ha sucedido durante este reportaje. Esta misma moto la tengo yo en mi casa de cuando era pequeño. Y es que estamos recordando la infancia, la historia de los países. Este coche ganó continuamente carreras en Estados Unidos. De este vamos a hacernos un poquito historia, pero muy pequeña. Ese señor se llamaba Don Calle, era irlandés y se fue a Florida a intentar batir el récord de velocidad. Lo que pasa es que la temperatura, el señor se quemaba y cada vez alargaba el coche. Añadió esto, que son depósitos de hielo que refrigeraban el motor. Murió a los 90 años, estuvo 3 años incluso en la cárcel por matar a un mecánico, se supone que sin querer, y alcanzó la velocidad de 221 kilómetros. Pasamos a Malcolm Campbell, que alcanzó ya la velocidad de 484 kilómetros a la hora en su célebre Pájaro Azul. Y en el otro extremo tenemos a su hijo Donald Campbell, le tenemos aquí en el Pájaro Azul 2, que, atención, alcanzó la velocidad de 680 kilómetros a la hora. Y cuando iba a 480 en versión motora, salió disparado hacia arriba, ¿de acuerdo? Y se desintegró en el aire. Hay aquí un coche, que es, bueno, aquí, como decíamos antes, hay americanos, ese es japonés, este coche que tenemos aquí, de aquí es japonés, y este es el primer coche americano, se puede decir, que vino a España. Muchos le conocemos con el nombre de la Rubia. Era un coche que le traían los toreros, tenían 3 líneas de asiento y el lateral era de madera. Es muy conocido con ese nombre. Los que son los típicos coches de bomberos, que lógicamente cuando a los críos se lo dice, le dice, mira, esto era para que las ruedas no se pinchasen, lógicamente era para hacer carretera, pero cuando le dices que los coches de bomberos eran bomberos porque llevaban bombas, pues el crío no se lo cree, y realmente, claro, se llamaban coches de bomberos porque llevaban su bomba de agua, que era con la que podían impulsar el agua para poder lanzarla fuera. Ahí aquí tienes de diferentes tipos, este es otro de Charles Señor, este es un coche alemán, es un tranvía alemán que no paraba nunca, iba siempre muy despacito, y entonces siempre la gente entraba y salía con él en marcha. La máquina de coser, que como he dicho ya varias veces, es el objeto que más se ha reproducido porque los niños pedían lo que ellos veían, y aquí pues las diferentes tartanas, o la diferente evolución de la moto, cómo iba evolucionando la moto según iba pasando el tiempo, pantalones de bombacho, un casco, ya con guantes allí eran guantes de mosquetero, aquí guantes de dedo, y luego ya con el mono integral, o sea que se ve cómo han ido evolucionando los juguetes según iban evolucionando en la época. Eso que tiene ahí arriba es un mando a distancia. Entonces el coche tenía una posición de rueda y con la parte de arriba, según tú lo movías, pues cambiaban las ruedas de posición. Que eran juguetes hasta cierto punto. Tenemos aquí un coche de 1912, es un coche militar francés. Última sala, dedicada a los hermanos Payá. En homenaje a esta familia que ha hecho tanto por los juguetes de España, que han sido pioneras desde siempre. Tenemos aquí juguetes en movimiento, tenemos una buena colección de juguetes rusos de madera y de lata, ¿de acuerdo? Ahí tenemos algunas fotos de la familia Payá, y luego estos juguetes que pueden ser los más nuevos, los que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Que pasan diferentes fases y son tiovivos de diferentes países. Acero batido recubierto de estaño es la materia de estos juguetes. Han formado y forman parte de la vida de muchos de nosotros. Este museo les espera. A través de la 8 de Ávila hoy hemos descubierto el Museo de Juguetes de la Hojalata. Está en Candeleda, seguro que muchos de ustedes han recordado su infancia. Pueden venir aquí también a vivirlo, está en Candeleda. Recuerden, la provincia de Ávila es muy rica también en museos, porque Ávila es más.